Un joven millonario deja a una mujer sin hogar y a su hija vivir en su garaje y poco después descubre secretos que revelan el pasado de sus familias. Alejandro, a sus 28 años de vida, era un joven millonario que cargaba las marcas del pasado, las cuales se hacían presentes en cada rincón de su mente. Caminaba por la lujosa sala de estar de su casa, observando las paredes adornadas con obras de arte que, aunque valiosas, no lograban llenar el vacío que habitaba en su corazón. Las memorias de su complicada infancia lo acosaban y se sentó en el sofá, permitiendo que los ecos de esa época lo envolviesen. La imagen de su hermana, Clara, resurgió. Recordó su sonrisa, radiante y llena de vida, que iluminaba incluso los días más oscuros. Alejandro, siempre debes ver el lado bueno de las cosas, solía decir ella, con su voz suave. Pero la tragedia no tardó en llegar. Una noche, cuando un accidente le quitó la vida a la pequeña, todo cambió. El dolor de la pérdida lo consumió y, poco después, su padre desapareció, dejando solo una sombra de arrepentimiento y secretos no revelados. Mientras revivía ese pasado doloroso, el teléfono de Alejandro vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Se levantó, buscando algo que distrajera su mente, y decidió que era un buen momento para salir y respirar un aire diferente. Tras arreglarse, tomó las llaves del coche y salió a hacer compras en un supermercado cercano. El lugar estaba lleno, una realidad distante de la soledad que sentía habitualmente. Después de elegir algunos artículos, Alejandro se dirigió a la caja, pero algo lo hizo dudar. En una esquina del estacionamiento se dibujaba un cuadro de desesperación y dignidad. Una mujer, de apariencia desgastada, estaba sentada junto a una niñita que no parecía tener más de 5 años. La niña sostenía un juguete roto, pero su mirada brillaba con una inocencia que tocó el corazón de Alejandro. «¿Tienes algo de cambio, señor?», pidió la mujer, con la voz entrecortada, pero llena de esperanza. Alejandro no dudó. Se acercó, reconociendo el dolor que reflejaba en sus ojos. «No tengo cambio, pero puedo comprar algo para ustedes. ¿Qué les gustaría comer?». La mujer, sorprendida por la oferta, dudó por un momento. Nosotros solo queremos algo simple. Un pan y agua, si no es mucho». La sinceridad en sus palabras hizo que Alejandro sintiera una conexión inexplicable. «Vamos, compraré algunas cosas para ustedes». Mientras caminaba, Alejandro no podía apartar la mirada de la niñita. Se llamaba Sofía, y su sonrisa, a pesar de las circunstancias, era un rayo de sol en medio de la tormenta. «¿Te gustan los dibujos animados?», preguntó Alejandro, intentando entablar conversación. Sofía sintió con la cabeza, sus ojos brillando. «Sí, mi favorito es el que tiene un gato que habla». La conversación fluyó naturalmente y, por unos momentos, Alejandro se olvidó de quién era o del peso que cargaba. Al regresar, le entregó las compras a la mujer. «María, ¿verdad?», recordó el nombre que ella había mencionado. «Sí, gracias. No sé cómo agradecerte». La gratitud en su tono hizo que Alejandro sintiera algo que no había sentido en años: esperanza. Mientras la niña extendía el brazo para tomar las compras, notó una marca familiar en su delicada piel. Un pequeño lunar en forma de estrella, idéntico al que él mismo tenía en el antebrazo izquierdo. Se detuvo por un momento, sintiendo que su corazón se aceleraba al darse cuenta de la extraordinaria coincidencia. Esa marca no era común, era una característica que había sido transmitida de generación en generación en su familia. El descubrimiento hizo que su mente girara con nuevas preguntas y una sensación de conexión aún más profunda con la pequeña. «No necesitas agradecerme. Solo estoy haciendo lo que puedo», dijo, con una sonrisa tímida en los labios. Pero, al mirar a Sofía nuevamente, una idea surgió en su mente. «Puedo ayudarlas de otra manera. Si necesitan un lugar para quedarse, tengo espacio. Podemos encontrar una solución». María lo miró, confundida e incrédula. «¿Un lugar para quedarse?». «No queremos incomodar», Alejandro interrumpió. «Por favor,
no es una molestia. Solo quiero ayudar. La intensidad de su mirada hizo que María se sintiera segura por un instante. Era una propuesta inesperada, pero algo dentro de ella la impulsó a considerar. Mientras se alejaban, Alejandro no podía dejar de pensar en la conexión que había sentido con esas dos almas perdidas. Había algo más profundo allí, algo que lo unía a ellas de una manera que no comprendía. Sabía que su pasado lo seguiría, pero tal vez, solo tal vez, ese encuentro fuera el primer paso para confrontar no solo el dolor que cargaba, sino también las verdades que aún estaban por venir. Alejandro observaba a María y Sofía, sintiéndose un extraño en su propio mundo. El sol se ponía lentamente, lanzando una luz dorada sobre el garaje donde había ofrecido refugio temporal. Se dio cuenta de cómo ese espacio, antes vacío y sin vida, comenzaba a transformarse en un hogar para esas dos almas perdidas. Mientras organizaba algunas herramientas y cajas, escuchó la risita suave de Sofía, que jugaba con un pedazo de papel arrugado, convirtiéndolo en un avión. «Mira, tío Alejandro», exclamó Sofía, lanzando el avión improvisado al aire. Él sonrió, admirando la inocencia de la niña en medio de la adversidad. María, sentada en una esquina del garaje, observaba a su hija con una mirada que mezclaba amor y tristeza. Alejandro sintió una ola de empatía. Recordó su propia infancia, el dolor que sintió al perder a su hermana y el peso de tener un padre ausente. «¿Qué pasó con tú y tu esposo?», preguntó, buscando entender más sobre su historia. María dudó, sus ojos perdiéndose en recuerdos. Él era un buen hombre. Pero, las cosas cambiaron cuando se convirtió en militar y personas equivocadas se armaron contra él. Un día, simplemente no volvió a casa. La policía no pudo esclarecer lo ocurrido. Desde entonces, todo se desmoronó. Alejandro sintió un nudo formarse en su pecho. Sabía que los cárteles eran peligrosos y que muchos habían sufrido a causa de ellos. ¿Y tú, cómo terminaste en las calles? Después de que él desapareció, no pude pagar el alquiler. Me desahuciaron y, sin saber a dónde ir, terminé viviendo en las calles con Sofía, dijo María, con la voz temblorosa. Solo quería proteger a mi hija. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que la conexión que sentía por ellas iba más allá de un mero azar. Era como si sus vidas estuvieran entrelazadas por una fuerza invisible. Decidió que no podía dejarlas solas. María, yo quiero ayudar. Puedo ofrecer un lugar mejor para ustedes. No es mucho, pero puedo acomodarlas en mi garaje por un tiempo. María lo miró, sorprendida. ¿Harías eso, por nosotras? Claro. No puedo quedarme aquí parado sabiendo que están pasando por esto, respondió Alejandro, decidido. Pasaron los días y, poco a poco, el garaje se transformó en un espacio más acogedor. Alejandro trajo mantas, comida e incluso algunos juguetes para Sofía. La risa de la niña resonaba por el garaje, trayendo una nueva vida al lugar. Él y María comenzaron a compartir momentos simples, conversando sobre sus sueños y miedos. Cierta mañana, mientras organizaba algunas cajas antiguas de su padre, Alejandro encontró una caja de madera adornada. Curioso, la abrió y, para su sorpresa, encontró fotos antiguas. Una de ellas llamó su atención, una imagen de su hermana, en un día soleado, sonriendo al lado de un grupo de niños. Pero había algo más extraño, la niña a su lado se parecía a Sofía. María, mira esto, llamó Alejandro, sosteniendo la foto. María se acercó, sus ojos se agrandaron al ver la imagen. Ella, se parece mucho a Sofía. Sí, eso pensé. Es extraño, ¿no?, preguntó Alejandro, confundido. Quizás haya una conexión entre nuestras familias que aún no conocemos, sugirió María, pensativa. Alejandro sintió un frío en el estómago. Él sabía que su familia tenía secretos, pero nunca imaginó que esos secretos pudieran estar ligados a la vida de María y Sofía. Necesitamos descubrir más sobre esto, decidió, determinado a entender que había entrelazado sus destinos.
Mientras caía la noche, Alejandro y María se sentaron en el suelo del garaje, rodeados de cajas y fotos, listos para desvelar misterios que podrían cambiar sus vidas para siempre. La conexión que se había iniciado de forma tan sutil ahora pulsaba entre ellos, como un hilo invisible que los unía en una jornada de descubrimiento y esperanza. Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina, la suave luz de la mañana filtrándose por las ventanas. La atmósfera parecía cargada de secretos y revelaciones. Había pasado la noche revisando las cartas antiguas que encontró en la caja de su padre. Cada letra escrita a mano era una ventana al pasado, un pasado que apenas comenzaba a entender. ¿Quieres saber algo, Sofía?, dijo Alejandro, mirando a la pequeña que estaba de pie a su lado, observándolo con ojos curiosos. Estas cartas hablan sobre un vínculo entre mi familia y la de ustedes. Sofía frunció el ceño, su expresión inocente reflejando confusión. ¿Quieres decir que somos parientes? Sí, algo así, respondió Alejandro. Tomó una de las cartas y comenzó a leerla en voz alta. Parece que nuestros padres eran primos. Eso significa que tú y yo tenemos un lazo más fuerte de lo que pensábamos. María, que estaba en la sala organizando algunos artículos, se detuvo y se acercó. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Su voz estaba teñida de preocupación, y Alejandro vio en su mirada una mezcla de esperanza y miedo. Encontré estas cartas y hablan sobre cómo nuestros padres eran cercanos. Esto puede explicar la conexión que sentí desde el primer momento que vi a ti y a Sofía, explicó Alejandro, gesticulando con la carta. No sabía que había un lazo familiar, pero ahora todo tiene más sentido. María se sentó a la mesa, su expresión suavizándose. Esto es increíble. Pero, ¿y si eso genera más preguntas? La gente del barrio ya está hablando. ¿Y si piensan que somos indeseables? Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. Los rumores que circulaban en la vecindad eran inevitables. Sabía que la presencia de María y Sofía, especialmente viviendo en su garaje, no pasaba desapercibida. Necesitamos actuar. No podemos permitir que la desinformación y el prejuicio nos separen. ¿Cómo?, preguntó María, mirándolo con una mezcla de admiración e inseguridad. Voy a organizar una reunión de barrio, dijo Alejandro, decidido. Voy a hablar sobre ti y Sofía, sobre lo que realmente están pasando. La gente necesita entender que ustedes no son una amenaza, sino parte de la comunidad. ¿Crees que eso funcionará?, preguntó María, con un leve temblor en la voz. Necesito intentarlo. Si no hago nada, los rumores solo crecerán y ustedes terminarán siendo forzadas a irse. Y eso no puedo permitirlo, respondió Alejandro, mientras se levantaba y comenzaba a escribir una invitación para la reunión. Esa tarde, Alejandro recorrió el barrio, entregando las invitaciones en mano. Habló con vecinos, muchos de los cuales lo conocían como el joven millonario que vivía de forma discreta. Pero, a medida que hablaba sobre María y Sofía, notó miradas de desconfianza y murmullos en las esquinas. ¿Realmente confías en ellas, Alejandro?, preguntó uno de los vecinos, un hombre de edad avanzada que siempre parecía estar al tanto de todo lo que sucedía en el barrio. Ellas parecen diferentes. Sí, son diferentes. Pero eso no significa que sean peligrosas. Necesitamos ser una comunidad unida, no un grupo de chismes, respondió Alejandro, con voz firme. La reunión fue programada, y Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que necesitaba ser honesto y abierto sobre la situación de María y Sofía, pero también temía la reacción de la gente. La noche de la reunión, la sala estaba llena. Los vecinos se acomodaron, algunos con expresiones de curiosidad, otros pareciendo escépticos. Alejandro respiró hondo antes de comenzar a hablar. Gracias por venir, comenzó él, su voz resonando en la sala. Hoy quiero hablar sobre María y su hija, Sofía. Se mudaron a mi garaje, y siento que debemos apoyarlas, no juzgarlas.
Un murmullo recorrió la sala, y Alejandro vio las caras volverse hacia María y Sofía, que estaban sentadas en un rincón, visiblemente nerviosas. Sé que muchos de ustedes pueden haber oído rumores, continuó Alejandro, pero la verdad es que están aquí porque no tienen a dónde ir. María perdió a su esposo y está luchando por cuidar a Sofía. Ellas nos necesitan, y no prejuicios. Miró a los vecinos, buscando conexión. Unámonos y ayudemos a esta familia. Somos una comunidad, y juntos podemos hacer la diferencia. Las palabras de Alejandro quedaron en el aire, y, por un momento, sintió que la sala se había calentado. Pero la tensión aún estaba presente, y sabía que la batalla apenas comenzaba. Alejandro y María, conociéndose más profundamente bajo la suave luz de la mañana, estaban sentados en una mesa improvisada en el garaje de Alejandro. Había un aire de expectativa en el ambiente. Esa mañana, María encontró un mapa antiguo, escondido entre las cartas que Alejandro había leído anteriormente. El mapa parecía haber pertenecido a su padre y señalaba una serie de lugares, algunos incluso en regiones remotas del país. Las marcas en el papel amarillento sugerían que los viajes tenían un propósito, y la curiosidad de Alejandro aumentaba a cada mirada. ¿Crees que deberíamos seguir este camino?, preguntó Alejandro, con los ojos fijos en el mapa. Estaba intrigado y un poco ansioso, como si ese mapa pudiera ser la clave para desentrañar los misterios de su pasado. María dudó, observando el trazado de las líneas que serpenteaban por el papel. Si esto realmente pertenecía a tu padre, quizás él estaba tratando de encontrar algo o a alguien. Podría ser importante para ti, respondió ella, su tono serio reflejando la gravedad de la situación. Tienes razón. Si hay alguna oportunidad de entender lo que sucedió, tenemos que intentarlo, dijo Alejandro, sintiendo la determinación crecer dentro de él. Además, podemos descubrir más sobre ti y Sofía en el proceso. Con un asentimiento, María estuvo de acuerdo. Creo que es una buena idea. A Sofía le encantaría una aventura. La última vez que viajamos fue antes de que todo esto sucediera, dijo, una leve sonrisa apareciendo en su rostro mientras recordaba momentos más felices. Los dos comenzaron a planear el viaje. Con un mapa en mano, trazaron la ruta que los llevaría a cada uno de los lugares marcados. La emoción de María era contagiosa, y pronto, tras algunas horas de planificación, decidieron que partirían al día siguiente. Sofía, que había permanecido callada en un rincón, se acercó y preguntó, ¿a dónde vamos, mami? Vamos en una aventura, querida. Vamos a descubrir cosas nuevas y, quién sabe, hasta encontrar algunas respuestas, respondió María, abrazando fuertemente a su hija. Quiero ver montañas y ríos, exclamó Sofía, con los ojos brillando de emoción. Alejandro sonrió al ver la alegría de la niña y sintió una ola de esperanza. Ese viaje podría ser el comienzo de algo nuevo para ellos, una oportunidad de escapar de las sombras del pasado. A la mañana siguiente, después de un desayuno simple pero lleno de risas y expectativas, partieron. El coche de Alejandro, un SUV espacioso, estaba lleno de suministros y una caja de música que Sofía había traído. Durante el viaje, las canciones que llenaban el aire crearon un ambiente ligero, casi mágico, mientras los paisajes cambiaban a su alrededor. Mira, mami, montañas, gritó Sofía, señalando por la ventana con entusiasmo. Alejandro miró a María, que estaba al volante, y vio una sonrisa formarse en sus labios. El viaje parecía tener un efecto revitalizante sobre ambos. Cuando llegaron a su primer destino, una pequeña ciudad rodeada de colinas, se detuvieron para explorar. Las calles eran tranquilas, con casas coloridas y jardines bien cuidados. Alejandro, con el mapa en mano, comenzó a preguntar a los lugareños sobre lo que sabían de la historia de la región y, sobre todo, sobre lo que podría haber pasado con su padre. Lo siento, no reconozco ese nombre, dijo un anciano, sentado en una mecedora en el porche de una de las casas. Pero hace muchos años, un grupo de personas pasó por aquí.
Hablaban de un hombre que había perdido todo y estaba en busca de redención. Alejandro intercambió una mirada significativa con María. ¿Sabes dónde podría estar ahora?, preguntó, la esperanza mezclándose con la ansiedad. El hombre sacudió la cabeza. Muchos se fueron, pero algunos dicen que él se aisló en las montañas. No sé si es verdad, pero he oído rumores de que aún hay quienes lo buscan. Con esas palabras resonando en sus mentes, Alejandro y María decidieron que necesitaban ir más lejos, que la búsqueda de la verdad los llevaría hasta el final de esa jornada. Mientras la tarde se desarrollaba, el cielo se tornaba dorado, reflejando el brillo de nuevas posibilidades. Sigamos adelante. Necesitamos encontrar nuestro camino, dijo Alejandro, decidido. Si mi padre está por ahí, lo encontraremos. Es hora de enfrentar el pasado de frente. María asintió, sintiendo la energía del momento. Y haremos esto juntos. Sofía, ¿estás lista para otra aventura? La pequeña sonrió, emocionada, y juntos siguieron, listos para enfrentar lo que viniera. Alejandro miró a los ojos de su padre, un hombre que durante años había imaginado como una sombra, un espectro del pasado que lo perseguía en cada rincón oscuro de su memoria. La sala en la que estaban era modesta, con paredes desgastadas y una mesa de madera que parecía haber resistido al tiempo, al igual que el hombre frente a él. El aire estaba cargado de emociones no expresadas y secretos guardados durante mucho tiempo. Alejandro sostenía los documentos que había traído, sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para liberar a ese hombre del peso que llevaba. Padre, comenzó Alejandro, su voz firme pero suave. Encontré estos documentos. Prueban que no tuviste culpa en la muerte de mi hermana. Extendió los papeles, la luz del sol filtrándose por la ventana e iluminando la mesa, como si la propia naturaleza quisiera ser testigo de ese momento. El padre de Alejandro miró los papeles, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dudó, el dolor del recuerdo de su hija y la culpa que lo consumía parecían inundarlo nuevamente. ¿Cómo conseguiste esto? Yo pensaba que nunca podría escapar de este peso, dijo, su voz entrecortada. Tenía que descubrir la verdad. No solo para mí, sino por ti. Alejandro dio un paso adelante, sintiendo una conexión que se había perdido durante años, pero que ahora comenzaba a reconstruirse. Necesitas saber que no estás solo. Estoy aquí. Podemos enfrentar esto juntos. Mientras observaba a su padre absorber las palabras, Alejandro sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la revelación de la inocencia de su padre era solo el primer paso. Había más por revelarse, y eso podría cambiarlo todo nuevamente. Se volvió hacia Elena, que observaba la escena con una mirada preocupada. ¿Y tú, Elena?, preguntó Alejandro, dándose cuenta de que el peso de su pasado también necesitaba ser compartido. Sé que escondes algo. Elena respiró hondo, la tensión en el aire era palpable. Mi verdadero nombre es María, comenzó, sus palabras saliendo titubantes. Y yo, huí de un cartel. Ellos estaban detrás de mí y de Sofía. Mi marido, fue asesinado porque se opuso a ellos. No quería que eso volviera a suceder. Quería proteger a mi hija a toda costa. Sus manos temblaban mientras hablaba, y Alejandro sintió su corazón apretarse al ver el dolor estampado en su rostro. ¿Un cartel? Alejandro repitió, la gravedad de la situación comenzando a instalarse. ¿Por qué no me contaste antes? Necesitamos hacer algo al respecto. No quería poner a ti y a tu padre en peligro. Pensé que podría manejarlo sola, que podría mantener a Sofía a salvo, respondió María, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ahora que sabes, no sé qué hacer. Necesitamos enfrentarlos juntos, afirmó Alejandro, su determinación creciendo. No estás sola, María. Vamos a proteger a Sofía y acabar con esto de una vez por todas. Tu marido no debe haber muerto en vano. El padre de Alejandro, aún en shock, finalmente habló. Yo también quiero ayudar. Yo
no puedo dejar que otro padre sufra lo que yo sufrí. Si puedo hacer algo para protegerlos, lo haré. Su voz, aunque débil, cargaba un nuevo propósito. María miró a los dos hombres, sintiéndose envuelta por un calor inesperado. Pero, ¿qué podemos hacer? Son peligrosos, tienen muchos hombres y armas. No podemos simplemente ir hacia ellos. Tenemos que idear un plan, respondió Alejandro, su mente ya comenzando a trabajar. Si logramos reunir evidencia, tal vez podamos llamar a las autoridades. Necesitamos descubrir dónde están operando, quiénes son los involucrados. Y necesitamos actuar rápido. Tengo algunos contactos, dijo María, su voz ahora más firme. Personas que pueden ayudarnos a encontrar información. Solo no quiero que esto ponga en riesgo a ti y a tu padre. Ya estamos en riesgo, María, insistió Alejandro, ¿y si tú y Sofía son atrapadas por ellos? No puedo dejar que eso suceda. Juntos, somos más fuertes. La mirada de María se suavizó y asintió lentamente. Está bien. Vamos a hacerlo. Había una nueva determinación en su voz, una señal de que, a pesar de todos los desafíos, podían unirse para enfrentar los fantasmas del pasado. Con un nuevo propósito, Alejandro, María y su padre se prepararon para lo que estaba por venir. La lucha contra el cartel aún era incierta, pero ahora había esperanza. Juntos, estaban listos para enfrentar no solo el pasado, sino también el futuro que les aguardaba, decididos a proteger lo que más amaban. La noche caía, y la tensión flotaba en el aire mientras Alejandro, María y su padre se preparaban para el enfrentamiento final con el cartel. El plan había sido trazado meticulosamente, después de semanas de investigaciones y conversaciones discretas. María, ahora revelada como Elena, había logrado contactar a un amigo en la policía, que prometió apoyo en el momento adecuado. La adrenalina pulsaba en las venas de Alejandro, mezclada con un sentimiento de determinación. Miró a María, que sostenía la mano de Sofía, y sintió una ola de protección. La vida de ellos dependía del éxito de esa noche. ¿Estamos listos?, preguntó Alejandro, su voz firme, pero con un leve temblor de ansiedad. Sí, respondió Elena, con una mirada resuelta. No podemos volver atrás ahora. Sofía, la pequeña, observaba todo con ojos inocentes, sin entender completamente la gravedad de la situación. Alejandro se agachó para estar a su altura, acariciando su cabello. Sofía, vas a estar bien. Prometo que pronto estaremos todos juntos en casa, dijo él, tratando de transmitir valor. No tengo miedo, respondió la niña, con una sonrisa tímida pero confiada. El trío se dirigió al punto de encuentro, un almacén abandonado que servía como base para el cartel. Las sombras danzaban en las paredes mientras se acercaban, y el sonido distante de motores y voces resonaba en el aire. El corazón de Alejandro latía como un tambor, y sabía que no había forma de regresar. Al llegar, la policía ya estaba posicionada, escondida en lugares estratégicos, esperando la señal de Elena. Ella se volvió hacia Alejandro y su padre, con una mirada que lo decía todo. Era el momento. Con un gesto sutil, dio la señal, y la operación comenzó. Los agentes de la ley irrumpieron en el almacén con precisión. Gritos y órdenes confusas se mezclaron con el sonido de disparos, mientras los miembros del cartel intentaban reaccionar. Alejandro, con el corazón acelerado, siguió a Elena, sabiendo que cada paso podría ser decisivo. «Vamos», gritó él, llevándola hacia un rincón seguro. Elena señaló una puerta al fondo, donde el líder del cartel, un hombre de mirada fría y profunda, se escondía. Su presencia era amenazadora, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es él», dijo Elena, con la voz temblorosa de rabia y miedo. «Él es el responsable de todo». Alejandro no dudó. Con un impulso, se lanzó hacia el hombre, que estaba rodeado por algunos de sus secuaces. El enfrentamiento fue brutal.
Alejandro luchó con todas sus fuerzas, mientras los recuerdos de su hermana y el dolor de su infancia lo impulsaban. No luchaba solo por sí mismo, sino por María, Sofía y todas las víctimas que habían sufrido a causa del cartel. Después de una intensa pelea, la policía finalmente logró dominar a los secuaces y arrestar al líder. Alejandro, jadeando, se levantó y encaró al hombre. «No vas a escapar esta vez». La voz de Alejandro estaba llena de determinación. El hombre se rió, un sonido frío y despectivo. «No entiendes. Todo esto fue por culpa de tu familia. Me dejaron morir». Se acercó, mirando directamente a los ojos de Alejandro. «Eres solo un peón en un juego mucho más grande». En ese momento, la verdad salió a la luz. Era un antiguo conocido de la familia de Alejandro, alguien que había sido traicionado en el pasado y buscaba venganza. El shock recorrió el cuerpo de Alejandro, pero no podía permitirse flaquear. «No importa lo que ocurrió. No puedes justificar tu maldad», respondió Alejandro, su voz llena de firmeza. Con la llegada masiva de la policía, el cartel fue desmantelado y la sensación de alivio comenzó a inundar el aire. Las autoridades llevaron al líder y a los otros miembros del cartel, mientras Alejandro, Elena y Sofía se abrazaban, sintiendo la protección de un nuevo comienzo. «Lo logramos», exclamó Sofía, saltando de alegría. «Sí, lo logramos», respondió Alejandro, mirando a Elena con una sonrisa. «Ahora podemos comenzar a reconstruir nuestras vidas». El padre de Alejandro, que había permanecido en silencio durante el enfrentamiento, finalmente se acercó. «Estoy orgulloso de ustedes», dijo él, con lágrimas en los ojos. «Y siento mucho por todo lo que sucedió». Alejandro lo abrazó, sintiendo la conexión fraternal que se había perdido durante tanto tiempo. Juntos, se volvieron hacia el futuro, listos para iniciar una nueva vida, mientras el peso del pasado comenzaba a disiparse. La unión de la familia y la fuerza del amor los guiarían en la jornada que estaba por venir. Si te gustó el video, no olvides dar like y seguir el canal para más contenido increíble. Hasta la próxima.